el senador nacional, pero además presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. ¿Cómo estás, Martín? Tanto tiempo. Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo andas? ¿Bien? Creo que más descansada que vos, seguro, porque ¿a qué hora te acostaste? A las 4 de la mañana. Bueno, ay, pero qué trasnochador senador. Bueno, vamos por Sí, sí, partes, es pues que son la verdad muchas. que las sesiones deberían funcionar distinto. Hay un momento, no se entiende bien porque no hay otro mecanismo en donde se puedan particionar las sesiones, porque a veces estamos debatiendo temas muy complejos, cansados a las 6 de la mañana, y yo siempre creo que eso no es un buen mecanismo para tomar buenas decisiones. Imagínate con la No, ley obviamente. base, eso con lo tributario, debería modificarse. Obviamente, pero bueno, esto fue así y se sumaron temas a último momento y esto hizo que terminaran tan tarde también. Ahora vamos por partes, pues son muchos los temas. Lo primero, te llamo a la reflexión sobre un tema que no tiene que ver con lo que pasó ayer en el Senado ni lo que está pasando en tu partido, sino que tiene que ver con, que por lo menos para mí, y fue el editorial que hice hoy, es la primera vez que veo una fake news generada, repartida y aceptada por el propio gobierno. Y tiene que ver con esta nenita que fue agredida con gas pimienta por la policía, que no sé si estás al tanto, pues esto fue ayer también en el medio de toda la sesión, pero ¿estás al tanto de esto? Sí, lo he visto en algún momento sobre el final de la sesión y cuando llegué a mi casa tarde, varias cosas con respecto a lo que mencionas, hago varias reflexiones. Primero, es cierto que veníamos de un descontrol en términos de que hubiera piquetes y cortes todo el tiempo, sí, pero hay algo muy peligroso de lo que está pasando, que es que se está instalando una cultura de la represión. Y eso es Perdóname, lo que hace... Martín, tengo un problema, se te está escuchando como entrecortado, o acércate al teléfono No, o estoy al lado del teléfono, espera que busco algún lugar donde se escuche mejor. Exacto, Dame un segundo, ¿eh? dale. Estamos con Martín Lustó en línea, el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical. Los temas son miles, ya lo sé, no me atosiguen ustedes a mí tampoco con tanta exigencia, porque ya me imagino ¿Acá a me los escuchas oyentes bien, Nancy? pidiendo. Te escucho perfecto, dale. Bueno, con respecto al tema que mencionaba recién, yo me enteré cuando estaba en la sesión y después lo pude ver completo cuando llegué tarde a mi casa. Varias reflexiones diferentes. Primero, es cierto que venimos de un proceso, de un tiempo en el cual se cortaba la calle por cualquier cosa, inclusive si era una cosa menor. Sí, es cierto que eso generaba incordios en la convivencia. Sí, ahora hay algo muy peligroso de lo que está pasando, es que se está instalando una cultura de la represión, que eso es lo que hace que un policía se sienta con la impunidad, ¿sí? Esa cultura que se empieza a instalar, que se sienta con la impunidad como para rociarle gas pimienta a una chica de 10 años. Y sobre eso se monta la cobertura, ¿no? Yo vi después varios de tus colegas mostrando los videos falsos, vi el cruce que tuvo la ministra en un canal de Con televisión Feynman. con otro periodista, con Feynman, y la verdad me parece una gravedad inusitada. Ahora te agrego un tema adicional, que es ayer hubo sectores que pretendían, por ejemplo, a la hora de votar el DNU que le dio 100.000 millones de pesos a la CIDE, que eso no lo votáramos y que viniera la ministra Bullrich a explicar para qué necesitaban los 100.000 millones. Esa era una estratagema, ¿sí? Era una táctica dilatoria de los temas. ¿Por qué? Primero porque ese dinero lo maneja, lo administra la CIDE, ¿sí? Con lo cual no tiene que venir Bullrich a explicar nada, pero además tiene que venir a explicar la ministra, o hubiera tenido que venir a explicar una ministra qué iba a hacer con 100.000 millones de pesos cuando lo que había circulado de su ministerio era una noticia falsa con un video falso acerca de qué es lo que había pasado con esa chica. Un disparate. Pero Martín, el problema central no es solamente lo que pasó, el problema es que a esta hora de la tarde no hay una sola renuncia. Ni hay ni siquiera un intento de pedido de disculpas o lo están justificando. Esto es terrible y a nadie se le mueve un pelo. Bueno, yo he visto reclamos de que hubiera renuncias, ¿no? De colegas tuyos, en tu caso también, y me parece que también del arco político. O sea, a mí me parece todo, desde la generación de esa cultura, ¿sí? Hasta lo que pasó con la nena, hasta la tapar, que es lo que ocurrió de verdad, intentando difundir noticias falsas, me parece una gravedad inusitada y obviamente que amerita renuncia.
Bueno, esto es una de las cosas, obviamente, y contame un poco también, digamos, cómo fue lo previo, digamos, lo previo significa, si ustedes se reúnen en una digamos, en labor parlamentaria para ver qué temas se llevan al recinto. Yo sé que vos no estás porque sos presidente del UCR, pero no sos presidente de el bloque de senadores radicales, ¿no? Pero en esa reunión con Victoria Villarruel, digamos, arreglaron tocar solo dos temas de los tres y después a último momento se sumó y ustedes apoyaron, porque por eso está todo el mundo hablando del radicalismo, si vota para un lado, si vota para el otro, son como una especie de fiel de la balanza en este momento, ¿o no? Sí, en algunos casos lastimosamente, en otros casos me parece que con mayor identidad. ¿Qué pasó en el Senado? Digo lastimosamente por lo que pasó en diputados, que es una vergüenza que haya algunos que especulen con un puesto o con su futuro electoral a costa de jubilados, o sea, a costa de jubilados que no alcanzan la línea de pobreza, y negarles el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes, y después acabo de escuchar que el presidente los está invitando a comer un asado. Es decir, los Sí, el jubilados martes. les negaron 3 kilos de carne picada por mes y se van a un asado a celebrar que hicieron eso. Que el presidente lo llama, como es, patriotas, héroes, no sé cómo lo llamó. Héroes, héroes. Bueno, la verdad que es una vergüenza. Yo creo que en el Y asado van a como gastar más de lo que tenían que invertir en jubilados. así, y como le gusta decir al presidente, es un principio de revelación, ¿no? Es un principio de revelación de lo que el presidente piensa de los jubilados o de lo que el presidente piensa de la educación, cuando vemos cómo actúa, las cosas que dice y cómo manda a votar y qué cosas festeja. Porque festeja no haberle dado a los jubilados, otra vez, 3 kilos de carne picada más por mes. Eso es lo que está celebrando. ¿Qué pasó en cambio en el Senado después de ese día tan aciago, tan feo en diputados, donde también hubo peronistas, ¿sí? Los de Innovación Federal, que también escondieron la cabeza y cambiaron su voto, ¿sí? ¿Qué pasó en el Senado? En el Senado se trató, o un intento de los bloques y los presidentes de bloques más afines al oficialismo de cambiar los temas que íbamos a tocar. En lugar de tocar los tres temas, sí, que eran boleta única, universidades y DNU, tratando de sacar el DNU. El presidente del bloque radical no firmó eso, esa acta de acuerdo. Entonces era un acta que no tenía mayoría, porque no la firmaba el radicalismo, que tiene 13 diputados, y no la firmaba Unión por la Patria, que tiene 33, perdón, senadores, y Claro. 33, son 46. Entonces no era un acta de labor, no era un orden de lo que teníamos que tratar validado por ninguna mayoría. Entonces cuando se sometió eso a votación, de si eso que habían arreglado unos pocos bloques con las autoridades de la Cámara, si era lo que íbamos a hacer ayer, nada, se votó en contra. Y volvimos a incorporar el DNU en la discusión. Y después se votó boleta única, por suerte boleta única salió a favor, después se votó el financiamiento de las Ahí, universidades. perdóname, ahí en boleta única, ustedes, es decir, el radicalismo votó con el gobierno y con el PRO, y en contra votaron los peronistas. Sí, en boleta única votamos a favor de que exista la boleta única, eso es lo que votamos. Después yo siempre digo, no me fijo el tema, no me fijo con quién voto. ¿Con Si quién me votas? parece Sí. bien, lo voto. Ahí entonces, como vos decís, en torno a las opiniones de boleta única, el kirchnerismo votó en contra y todo el resto de los bloques votamos a favor. Después vino universidades, ¿sí? Sí. Con un montón de mentiras instaladas por el gobierno con las universidades. Yo calculo que ya han hablado abundantemente de esto, si querés lo conversamos, pero ahí fue abrumadora la mayoría que votamos a favor de la recomposición del presupuesto universitario, ¿sí? Con los salarios que han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo desde que asumió Milei en las universidades, docentes que se están yendo de los colegios universitarios, se están yendo de las universidades, y además perdemos la capacidad de formar a futuros docentes, porque si eso no es atractivo, Claro. vamos a perder no los docentes de hoy, sino los docentes de mañana, y eso afecta a 2 millones de alumnos en las universidades públicas en grado y 200.000 en posgrado. Sí, y es el único lugar, casi lo único en la Argentina, que el Estado te provee, que si querés, te habilita a pensar que podés construir un futuro mejor. Total. Las universidades. Entonces, ahí fue abrumadora la mayoría. Si no recuerdo mal, fue algo así como 57-11 a favor de recomponer el presupuesto universitario. Y yo dije, yo creo que el presidente no se va a animar a vetarlo. Bueno, Le van a hay un decir, dato de esto, ¿eh? Hoy sí, el vocero presidencial Adorni, sí. que siempre anticipa todo con tanta vehemencia, cuando le preguntan por esto, dice, bueno, no está claro que se vaya a vetar, así que Ah, quizás hay una ¿viste? luz de esperanza.
Yo lo dije ayer en mi discurso, yo creo que no se va a animar a vetar, por dos motivos. Primero, porque le va a preguntar a su funcionario del Ministerio de Economía y le van a decir que de verdad el costo de esto es irrelevante, ¿sí? Entonces que lo pueden pagar perfectamente. Y lo segundo es que ya la sociedad se manifestó y le dijo, mirá, realmente defendemos a la universidad pública en la Argentina, defendemos a la educación en la Argentina, porque es lo único dentro de un Estado que te da muy poco, que nos da una luz de esperanza acerca de un futuro distinto para nuestros hijos, para nosotros mismos, y se manifestó masivamente. Entonces yo me imagino que un presidente, por poca plata, que le van a decir que es justo frente al resto de las cosas en las que gasta, que son injustas, o las exenciones tributarias que le da a los más ricos de los más ricos en Argentina desde que asumió, y frente a una sociedad que ya se movilizó por la educación, yo creo que no se va a animar, por suerte, a vetarlo. Y después abordamos el tema del DNU. Después abordamos el tema del DNU. Y también en el DNU pasó lo mismo. Por una amplísima mayoría, el senador rechazó el DNU. El DNU que le daba 100.000 millones de pesos a la CIDE. Claro. Obviamente, bueno, esto fue lo que terminó con esta sesión tan maratónica que terminó como a la madrugada de hoy, y obviamente, digamos, haciendo el trabajo el Senado. Vos mismo hiciste referencia a la Unión Cívica Radical y a lo distinto que actuaron diputados de senadores. Va a ser, digamos, el partido, digamos, se va a dar lugar a echar a estos 5 personas que, según vos, por el cargo del año que viene. Yo la verdad no sé si no fue otra Banelco, Martín. Yo puedo pensar cualquier cosa. Una persona que cambia de voto a favor y en contra de los jubilados en solo 20 días. ¿Por qué tengo que pensar también que solamente por la posibilidad de estar en un lugar en la lista el año que viene? Eso es casi romantizarlo. Yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije eso. Yo dije por prebendas o por especulación personal. Por especulación política o por prebendas. Hay que preguntarle a ellos. A mí me parece grave, hay que preguntarle a ellos. Sí, a mí me ¿Vos parece crees que amerita que se los eche del partido? A mí me parece que ellos decidieron irse del partido. Ellos decidieron irse. Y entonces me parece bien cómo está actuando la convención. Vos sabés que el radicalismo es súper institucionalista, a veces para bien y a veces para mal, en estos tiempos que corren, pero esa es una cuestión que le corresponde a la convención, y la convención ya está impulsando una suspensión provisoria hasta que el órgano a cargo de las cuestiones sancionatorias, de la disciplina, tome una decisión de fondo. Pero yo creo que ellos decidieron irse. Si se abjuraron, el otro día, se desdijeron de un proyecto que impulsó el radicalismo, que votó el radicalismo, que sacó los 2/3. ¿Por qué motivo te das vuelta? ¿Por qué motivo dejás a los jubilados en banda sin ninguna explicación? ¿Por qué hace 2 meses votaste a favor y ahora votás en contra? No hay ninguna cosa que se pueda explicar de verdad de cara a la gente, de cara a los jubilados, que justifique eso. El otro día charlé con Campero a esta hora más o menos y justamente le dije, digamos, salí del closet ideológico, ¿no? De más está decir, porque claramente el discurso que tenía para justificar su voto era claramente liberal, para decirlo de alguna manera, o libertario. Pero creo que hay 2 problemas, Nancy. El primero es el discurso que ahora él esgrime, claramente no tiene nada que ver con el radicalismo y es plenamente libertario, bucista, como lo quieras llamar en Tucumán, ¿sí? Porque es su afinidad más natural, ¿sí? Pero además hay otro problema, que Campero hace 2 meses hizo un discurso exactamente opuesto a lo que dice ahora. Exacto. Ese es el principal problema. Claro. El otro es, bueno, está ideológicamente en otra área, tendría que estar en otro partido. Pero además, en este caso, tiene que explicar por qué cambió en 2 meses. ¿Por qué dijo una cosa en una sesión y ahora dice otra cosa en otra sesión? Esa es la gravedad. Esos son 5 diputados especialmente que además hicieron este viraje que fue impresionante. Alguno de ellos hoy se arrepintió de la foto. No sé tampoco si van a terminar yendo o no a Olivos el martes, porque están dentro de los 87 héroes del presidente, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, hay algo que sí me parece que es central en la discusión que tenga el radicalismo puertas adentro o como sea, que tiene que ver con otros radicales, ¿no? El gobernador de Mendoza, el propio, digamos, gobernador de Corrientes. Digo, a ver, hay algunos radicales que tienen un sesgo de centro derecha. Varias cosas también con respecto a este tema. Primero,
Para mí es imposible que un partido adquiera identidad y entonces una sociedad, no una provincia, no un municipio, porque en ese caso, si querés, puede haber más cercanía. Pero si no hay una idea nacional, si no hay una previsibilidad acerca de cuál es la postura, es muy difícil construir un partido nacional y una identidad nacional. Y entonces el radicalismo tiene que claramente tener un debate interno acerca de dónde quiere estar parado y dónde se siente afín a su idea y al futuro que quiere para la sociedad argentina. Yo creo que ese lugar es una socialdemocracia del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un espacio político que piensa que el Estado, si lo agrandás todo el tiempo, es cada vez mejor, ¿sí? Y entonces creó un Estado muy grande, pero muy lento, y que no llega y no resuelve nada. Eso para mí hizo el kirchnerismo, en gran medida. Y hay otro espacio ahora que cree que el Estado hay que destruirlo. Bueno, yo soy de los que cree que ninguna sociedad prospera si su Estado no es cada vez mejor. Las sociedades en donde el Estado no mejora, se estancan. Y las sociedades que hacen un Estado mejor, crecen y le dan mejor capacidad y poder adquisitivo, estándar de vida a sus ciudadanos. Y no importa si son comunistas, porque China es comunista pero hizo eso, y Cuba es comunista y no hizo eso, y una prospera y saca cientos de millones de gente de la pobreza, y la otra está estancada y tiene cada vez más pobreza. No importa si sos un país europeo capitalista, podés ser Irlanda y entonces multiplicaste el estándar de vida de tu gente, o Grecia y tuviste crisis. No importa si sos un país de nuestras latitudes, sos Australia, que tuvo un pacto en el siglo XIX y en el siglo XX, 2 pactos frente a grandes crisis internacionales, para que la clase política se pusiera de acuerdo en cómo crear determinadas líneas de políticas de Estado, y hay una sociedad que prospere. La Argentina en las mismas latitudes está trabada. Entonces, si los Estados no funcionan, las sociedades, ni siquiera los mercados pueden funcionar bien. Entonces hay una parte que hace un Estado grande que no funciona, y otra parte que lo quiere destruir. Yo creo que el radicalismo tiene que decir, nosotros queremos un Estado que sea riguroso sobrio en cómo usa los recursos, pero sensible. ¿Por qué? Porque quiere una sociedad que sea moderna y de iguales. Ni moderna para unos poquitos, que es lo que hace este gobierno, ni de iguales en un estancamiento, que es lo que hemos vivido desde hace varias décadas. Y para mí hay que pararse ahí. Cuando nos paramos ahí, si nos toca gobernar, tenemos que llevar planes que tengan que ver con eso. Y si te toca hacer oposición, tenés que evaluar todas las iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo en función de esta identidad. Desde ese lugar. Escúchame, te cuento. Nos quedan 4 minutos, reloj de tiempo para terminar esta entrevista, y yo necesito 3 definiciones tuyas. Te pediría lo más escuetas posible. No, una en un minuto. La primera, decime cuán cerca o cuán lejos te sentís de un dirigente de tu misma generación como Rodrigo de Loredo. Bueno, Rodrigo, vos sabés que Rodrigo en Córdoba tenía dificultades para competir y para instalarse, y nosotros lo ayudamos mucho, fui a hacer campaña por Rodrigo. ¿Sí? ¿Y ahora qué le pasó? A una interna. Y me parece que le cuesta mucho mantener un eje. Le cuesta mucho decir, bueno, esto es lo que soy independientemente de los vientos transitorios. ¿Está descentrado? O viste que hay algunos que les gusta ser más oficialistas que opositores. Es que es más cómodo ser semioficialista. Es más cómodo. Es más cómodo porque, de acuerdo a la moda, está subido a la moda. Y yo creo que eso es lo contrario de lo que hace un partido. Un partido tiene que mantenerse en un lugar porque le puede tocar perder y no tiene que tener miedo a competir por las ideas en las que cree, no tiene que tener miedo a perder por las ideas en las que cree, y no tiene que tener miedo a ganar para llevar adelante las ideas en las que cree. Ahora, si vos corres detrás de la moda del momento, del momento, nunca podés construir un mandato de la gente. La verdad que en eso, por ejemplo, Milei, que puede haber sido contracultural, construyó un mandato. Total. Él no tuvo miedo ni a ganar ni a perder, y ahí está. Ahora, el otro tema que te planteo es lo siguiente. Si yo lo miro hoy y lo escucho a De Loredo, y lo miro hoy y lo escucho a Santoro, te veo a vos mucho más cercano al discurso de Santoro que al de Loredo. De última, Santoro también fue radical, no sé qué es ahora, pero ¿lo ves posible alguna alianza en Capital con Santoro el año que viene? Mira, yo vengo manteniendo siempre las mismas ideas. Primero, no tengo diálogo con Santoro porque veo que eso se instala. No tengo una relación personal con él. Si querés te invito a comer a casa y vienen los dos. ¿Cómo? Si querés te invito a comer a casa, vienen los dos. No, pero si le preguntás a él te va a decir lo mismo. No tenemos vinculación. La podemos tener cuando queremos, como con cualquier persona, ¿sí?
y dentro del arco político yo no tengo problema en hablar con nadie. Lo que digo es, yo hace mucho que pienso lo mismo, escribo lo mismo, digo lo mismo. En la ciudad de Buenos Aires me he peleado contra el PRO, inclusive en una misma alianza con Larreta, porque creía que había cosas que hacía el gobierno donde gastaba en rubros que no son prioritarios y donde no gasta lo suficiente ni bien en educación, ni en salud, ni en igualación de una sociedad que es próspera pero que tiene mucha desigualdad. Veo una ciudad de Buenos Aires que cuando se dan discusiones nacionales no levanta la voz. Si vos le tocás a Mendoza el vino, el gobernador va a levantar la voz. Si vos le tocás a Jujuy el tabaco o el azúcar, va a levantar la voz. En la ciudad de Buenos Aires, este gobierno está haciendo pelota a la clase media, está haciendo de los comercios y las pymes una masacre, y de la actividad cultural. Y yo no veo que eso se esté defendiendo. Entonces yo siempre pienso las mismas cosas y trato de caminar por ese sendero independientemente del contexto. Y el año que viene y para adelante voy a seguir defendiendo estas mismas cosas. Si otros se acercan a estas ideas, mejor todavía. Si somos más fácil será llevarlas adelante. Le robo un minuto al informativo porque necesito preguntarte esto, y es, digamos, ¿qué ves de lo que está pasando? Digo, ¿Milei se está dando cuenta que el plan que él tiene no le está funcionando o no? A mí me parece que Milei solo mira un par de cosas. Mira si la inflación bajó, y la verdad que se está estancando esa baja de la inflación, ¿sí? Y además tiene fragilidades, ojalá siga bajando, pero tiene fragilidades su plan, y mira lo financiero. Este es un presidente que no mira la economía real, que no empatiza con el sufrimiento. ¿Por qué? Y porque un presidente que un día hace como un chiste y por ahí se nos fue un poco una mano con el ajuste, pero cuando se te va la mano con el ajuste, hay jubilados que no pueden comprar medicamentos. Cuando se te va la mano con el ajuste, hay gente que le cuesta pagar las facturas de gas y electricidad. Cuando se te va la mano con el ajuste, hay gente que no puede pagar un alquiler o pagar las expensas. Cuando se te va la mano con el ajuste, hay familias que no pueden hacer todas las comidas. Entonces a él le parece que nada, que eso es algo para reírse, como para celebrar que le sacó 18.000 pesos por mes a los jubilados, ¿sí? Pero lo veo muy alejado, es decir, celebra lo financiero, celebra la inflación, pero lo veo alejado de la economía real. Y me parece que eso se ve en otra cosa, que es un presidente que le encanta viajar por el exterior, pero no recorre la Argentina. Clarísimo. Martín Lustó, senador nacional, presidente de la Unión Cívica Radical, muchísimas gracias. Radio 10. Siempre noticias.